gratitud por todo lo que usted hace por nosotros. Pero primero que nada, Señor, por quién es y usted merece toda adoración. Nosotros, Señor, tributamos a usted toda la honra y la gloria debida a su nombre y queremos poner en sus manos en estos momentos, Señor, este tiempo de enseñanza por medio de la predicación de su palabra. Que ésta pueda llegar, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones y usted haga lo que quiere hacer en cada uno de nosotros, trayendo, Señor, fortaleza, trayendo desafíos, Señor, a nuestra vida. Y un servidor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, y le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. Y Señor, pedimos, Señor, que usted sea exaltado en estos momentos. Y si hay algo en nuestra mente, Señor, que nos distraiga en este momento de estar concentrados en su persona, pedimos, Señor, que quite todo esto de nuestra cabeza y nos permita solamente disponer nuestra mente y nuestro corazón a escuchar de su palabra. Gracias le damos por este tiempo, por esta oportunidad, y nos ponemos en sus manos pidiendo pues de su bendición en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, pueden tomar su lugar, que el Señor les bendiga grandemente. Quisiera invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en el pasaje que hoy estaremos reflexionando por unos minutos, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo número 11, versículos del 27 al verso número 34. La mayoría lo sabe, hemos estado tocando este pasaje de la Cena del Señor. Normalmente hay una división muy marcada en 3 secciones que la propia Biblia nos da, con los títulos por ahí que aparecen, ¿no? Si tú te vas al capítulo número 11, la primera parte aparece como abusos del Señor, versos del 17 al verso número 22. Luego del 23 al 26, la institución de la Cena del Señor. Y hoy que estamos analizando del versículo número 27 hasta el final de este pasaje, Reina Valera da un título y el título es Tomando la Cena indignamente. Yo he titulado a la porción de este pasaje, al compartir esta prédica contigo, le he dado por título Tomando la Cena del Señor con conciencia. La semana pasada yo hablaba un poquito acerca de ello. Cuando usted y yo hacemos algo sin tener noción realmente de lo que estamos haciendo, me parece que esto no tiene un significado y una repercusión real sobre nuestra vida. Hablaba acerca del bautismo, hoy hablo acerca de la Cena del Señor. Cuando usted y yo la tomamos, tenemos que saber primeramente qué estamos haciendo y si lo estamos haciendo tal y como la Biblia marca, porque una ordenanza yo entiendo que tiene que ser entendida para poder después ser ejecutada, para que esto tenga un significado. Es decir, si alguien le ordena algo, usted no puede cumplir esa orden y puede cumplir cabalmente con ellos si primero no entiende por qué lo está haciendo. Y algo que el Señor nos habla acerca primero, la semana pasada lo veíamos, es de qué implicaba la Cena del Señor. Hablábamos de los elementos que tenía que ver con un pasado, con un presente, pero también con un futuro. Es decir, hablábamos del pasado, lo que Cristo hizo en la cruz. Hablábamos del presente, vivimos por la gracia de Dios que nos sostiene, y hablamos acerca del futuro, que la deberíamos de tomar hasta que el Señor regrese por nosotros. Es decir, un evento que sucederá, que fue prometido por el Señor, fue profetizado por el Señor, y habrá un cumplimiento del Señor cuando Él determine que el tiempo es el adecuado. Recordemos esto, amado hermano, que Dios no se maneja bajo nuestros tiempos, sino los tiempos de Dios son perfectos y son sus tiempos, no nuestros tiempos. Y Él tiene pactado el regreso por su pueblo cuando Él crea determinado, correcto el momento para hacerlo. Pero usted y yo, mientras estamos esperando con todo nuestro corazón ese momento en el que Él regresará, y usted y yo estaremos para toda la eternidad con Él, ya sin que nada más nos separe para siempre con Él. Hoy, amados hermanos, como usted puede notar, estamos hablando de los versos número 27 al verso 34. Aquí vienen algunos elementos que son necesarios que usted y yo podamos determinar para tomar la Cena del Señor a conciencia con lo que estamos haciendo, porque déjeme le digo, cada cosa que usted y yo hacemos en realidad tendría que tener un fundamento para que esto tenga sentido. Si usted y yo hacemos algo sin los elementos necesarios considerados, lo que usted y yo podamos hacer
en realidad no repercute para nada en nuestra vida si no es entendido y practicado conforme el Señor lo quiere. Déjeme, le pongo un ejemplo o varios ejemplos para entender esto, ¿no? La Biblia nos dice que usted y yo debemos de orar delante de Dios constantemente. Pero le pregunto, ¿Dios escuchará nuestra oración si usted y yo estamos en pecado y estamos en conflicto constante con nuestros seres queridos? Repito esto, ¿Dios escuchará nuestra oración si usted y yo estamos en pecado y en conflicto continuo con nuestro ser querido? Es decir, usted se pelea con el esposo, tiene un problema como hijo con sus padres, pero después de tener ese problema, gritarse y decirse hasta lo que no debería decirse, y usted intenta orar al Señor, le pregunto, ¿esa oración llega ante Dios como debe de llegar? La Biblia nos dice que no, que usted y yo tenemos que tener una vida limpia delante de Dios para que la oración pueda llegar de forma correcta delante del Señor. Le pongo otro asunto, la ofrenda. Usted trae una ofrenda para dar y a lo mejor es una ofrenda como nunca, ¿no? Hoy va a ofrendar más que cualquier otra ocasión, pero el problema es que usted antes de venir a traer la ofrenda se conflictó con otro hermano en Cristo en la iglesia y usted trae la ofrenda para dar y vuelvo a decir, es una ofrenda más que nunca la que usted ha dado, por encima de lo que siempre da. Yo le pregunto, ¿Dios se puede agradar de esa ofrenda cuando usted tiene un conflicto con alguien del cuerpo de Cristo antes de entregarla? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de ello? Que primero nos pongamos a cuentas en una situación, sea con quien sea, y posterior de ponernos a cuentas, entonces ahora sí vamos y depositamos aquello en el altar que queremos dar delante de Dios para que esa ofrenda en realidad tenga la aceptación de Dios que debería de tener. Déjeme le digo algo, cuando hablamos de la cena del Señor, no es un acto muy diferente, porque la cena del Señor también es un acto de adoración delante de Dios, y así lo tomamos como iglesia. No solamente adoramos a Dios cuando ofrendamos, no solamente adoramos a Dios cuando oramos, no solamente adoramos a Dios cuando alabamos su nombre a través del canto, sino cuando la cena es tomada, es una forma también de adoración a Dios, como un acto que adora a Dios y que da la gloria a Él por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que prometió hacer. Y para ello, amado hermano, hay lineamientos que la Biblia nos marca. Por eso hablo acerca de tomar la cena del Señor con conciencia, porque si usted y yo no lo tomamos con conciencia, sino lo hacemos solamente por mera tradición, aquello que usted y yo podemos hacer en realidad no tiene una repercusión directa sobre nuestra vida, ni sería agradable delante de nuestro Dios, sino más bien sería para nuestro propio perjuicio. Es decir, estamos perjudicándonos nosotros cuando hacemos algo fuera del contexto que Dios ha marcado que debería de hacerse. Quiero invitarte pues a ir a esta parte porque hay muchas cosas tal vez que pudiéramos decir acerca de esta porción de la Escritura. Y he titulado pues a la prédica del día de hoy, tomando la cena del Señor con conciencia. Hay tres cosas, amados hermanos, que quisiera ver. La primera de ellas aparece en el verso número 27 y 28. Por motivos de tiempo, como le digo, y espacio, no pongo todo lo que normalmente ponemos o podría poner en una diapositiva, pero creo que el verso número 28 engloba bien el verso 27 y 28, pero quisiera leer el 27, dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre, ¿qué dice? De Cristo o del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La primera cuestión, amados hermanos, que aparece por ahí en pantalla, y es algo que me gustaría centrarme en la prédica de este momento, sería cuando hablamos de tomando la cena del Señor a conciencia o con conciencia. Número uno, usted y yo deberíamos de participar en la cena del Señor con responsabilidad propia. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, la cena del Señor, amado hermano, es un acto de adoración que usted hace con responsabilidad delante de Dios. Es decir, nosotros no le obligamos, ni tampoco podríamos prohibirle no hacerlo, porque es un asunto personal con el Señor. Déjeme le digo lo que viví de niño y le comparto, porque seguramente esta iglesia vivió a lo mejor en algún momento algo similar. Amado hermano, cuando alguien, a veces la iglesia cometía alguna situación que no debía y había una disciplina de parte de la iglesia, lo primero que la iglesia hacía, habló de la iglesia de Torreón,
era quitar la cena del Señor. Y déjeme le digo, no debería de ser, porque la Biblia nos dice que la cena del Señor es un acto de responsabilidad suyo y mío delante de Dios, no que alguien nos permite o no nos permite. ¿Sí me explico con ello? Es decir, la iglesia no autoriza en algún momento quién la toma y quién sí la toma. La iglesia no fiscaliza la vida de cada creyente para que usted pueda participar o no participar de la cena del Señor. La Biblia nos dice que esto es una responsabilidad de cada integrante de la iglesia. Pruébese que, amado hermano, cada uno a sí mismo. Cuando hablamos de probarse cada uno a sí mismo, usted no va a encontrar en la Biblia que dice el pastor debería de probar a cada creyente para saber quién toma y quién no toma la cena del Señor. La iglesia debería de analizar la vida de cada creyente para saber quién puede y quién no puede tomar. No, usted no va a encontrar eso, porque en realidad cualquier análisis que yo pueda hacer sobre la vida de cada uno de ustedes y que la iglesia misma pudiéramos hacer sobre la vida de cada uno de ustedes, en realidad sería sin sentido, porque quién sabe si está bien delante de Dios. Yo le pregunto, ¿yo puedo evaluar eso de su vida? No, en la mañana veíamos esto, yo no puedo evaluarlo. Yo puedo dejarme ver por lo que veo externamente, pero el corazón solamente hay dos personas que lo conocen. Uno a la perfección, ¿y quién es este? Dios. Y el otro es usted mismo, porque usted sabe lo que hay en su corazón. Y eso hasta usted o yo mismo, usted mismo se autoengaña en algunos momentos. La Biblia nos dice esto, ¿no? Que a veces nos autoengañamos queriendo poner algo que en realidad no somos. Pero si alguien conoce cómo está es usted, no soy yo. Yo conozco mi vida, pero no conozco su vida. Es más, no conozco la vida de mi esposa completamente, porque yo no sé lo que hay en su corazón. Yo puedo evaluar lo que hay exteriormente, porque eso lo podemos notar. Pero en el corazón, amado hermano, eso solamente es una persona, cada uno a sí mismo. Por eso me gusta esto, porque la Biblia nos dice que usted y yo deberíamos de participar en la cena del Señor con responsabilidad. Nótese, el pasaje en el verso número 27 donde estamos comienza diciendo: de cualquiera que comiere el pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No sé si usted puede notar lo mismo que yo, pero lo que empezamos a notar aquí es que el Señor dice: cuidado cuando tú tomas la cena, porque debe de ser un acto a conciencia, pero el asunto es que tú eres responsable sobre tu propia vida. Por eso dice: pruébese cada uno a sí mismo. Amado hermano, aquí encuentro algo que a la mayoría no nos gusta, pero nos encanta lo contrario. A la mayoría nos encanta andar probando a los demás, no a nosotros mismos, ¿no? Es decir, hacemos lo que la Biblia nos dice que la mayoría de la gente hace. Puede ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que se encuentra en su propio ojo. El pasaje está hablando acerca de ello. Pruébese cada uno a sí mismo, es decir, analice su vida, no la de los demás. Yo espero que no le haya sucedido, pero algunos a veces pensamos no correcto. Y a lo mejor me voy a exhibir como el único pecador entre ustedes, ¿no? Pero a veces decimos: ¿y por qué tal hermano está tomando la cena? Él no debería de tomarla, porque en su vida esto y aquello, y empezamos a evaluar la vida de alguien más al tomar la cena, cuando en realidad deberíamos evaluar nuestra propia vida. Yo no soy llamado a evaluar a mi hermano que se levanta para tomarla. Yo no soy llamado para ver quién está bien delante de Dios y quién no está bien delante de Dios. Esa no es mi labor. En la cena del Señor, pruébese cada uno a sí mismo, porque es un acto de adoración, amado hermano. Aunque lo hacemos colectivo, es un acto de adoración personal. Es como el canto. Ahorita adorábamos a Dios a través del canto, exaltábamos el nombre de Dios a través del canto, es decir, alabábamos a Dios con ello. Y yo le pregunto, ¿Dios se agrada siempre que usted y yo cantamos delante de Él y le alabamos? No necesariamente, va a depender cómo esté nuestra vida. Y eso yo no lo puedo saber, porque yo lo veo una vez a la semana a usted, por eso no soy llamado a evaluar su vida. Es un autoexamen. La Biblia nos dice muy claramente en el verso 28, pruébese cada uno a sí mismo para que pueda participar de la cena del Señor. Recuerde que está haciendo alusión a los dos elementos que ha estado hablando todo el capítulo número 11, que sería el pan
y el vino, que representan el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados y que representa la sangre de Cristo derramada por la salvación nuestra. Y dice por ahí el escritor, que es Pablo: pruébese entonces cada uno a sí mismo. Amado hermano, cuando hablamos de probarse cada uno a sí mismo, a mí me parece que este autoexamen no solamente tiene que ver con la relación con Dios, sino también con la condición como creyentes, porque más adelante lo va a decir. Es decir, a diferencia de la ofrenda, de la oración, la cena del Señor lleva dos aspectos importantes cuando se practica. Número uno, es un acto de adoración a Dios, pero también es un acto de comunión entre creyentes. Nótese, esta lleva dos cosas implícitas. La primera de ellas es un acto de adoración a Dios, porque cuando usted y yo participamos de la cena, estamos adorando a Dios por lo que hizo hace casi 2000 años de entregar a Jesucristo por amor a nosotros para salvación. Estamos adorando a Dios porque nos sostiene con su gracia hoy en día, y estamos adorando a Dios por lo que prometió hacer, y estamos hablando de un acto de adoración directamente con Él. Pero no es lo único que estamos haciendo. Es un acto de comunión entre creyentes. Recuerde que en el capítulo 11, versículos del 17 hacia adelante, Pablo reclama y dice: esto no os alabo, porque no se esperan unos a otros, porque no parecen familia, porque no se comportan como iglesia, sino que cada quien hace lo que quiere hacer dentro de esa cena. Y Pablo dice: por esto yo no los alabo, sino más bien los estoy juzgando por hacer lo que no deberían de hacer dentro de este acto especial de comunión entre creyentes. Recuerde, amado hermano, que esta cena se compartía dentro de una cena de coinonía o una cena fraternal como iglesia. Y entonces este acto de adoración es adorar a Dios, pero a la misma vez implica una buena relación con el cuerpo de Cristo. No lo digo yo, vuelvo a decir, lo dice el pasaje completamente. Al final lo voy a cerrar diciendo, porque el pasaje va hacia allá. Pero lo primero que dice es: tenemos que tener nosotros responsabilidad sobre nuestra vida. Y sabe, cuando hablamos de esa responsabilidad, lo he dicho varias ocasiones y lo digo cada ocasión que tomamos la cena, no es para que usted no tome la cena, sino para que usted se ponga a cuentas con Dios para poder participar de ese acto de adoración. Déjeme le digo algo, ¿no? Cuando a veces usted y yo decidimos no tomar la cena, yo creo que lo único que puede impedir que usted y yo tomemos la cena es un corazón duro que no quiere ponerse a cuentas delante de Dios. Yo le pregunto, ¿qué es lo que puede impedir que usted y yo participemos de la cena del Señor? Conforme lo que he dicho ahorita: el pecado y una mala relación con alguien del cuerpo de Cristo, es decir, otro creyente. Yo le pregunto, ¿cómo se le hace, amado hermano, para quitar el pecado de nuestra vida según la Biblia? Un arrepentimiento con una confesión de pecado según primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si el problema fue el pecado y usted tiene el deseo de arrepentirse sinceramente delante de Dios, le pregunto, entonces, ¿qué puede impedir que ese pecado no sea quitado de su vida? Nada, excepto que usted no tenga, o yo no tenga ganas de arrepentirme, es decir, no quiera hacerlo. Se llama orgullo, porque yo creo que no he fallado, ¿no? O no fallé tanto, o no quiero ponerme a cuentas con Dios, se llama orgullo. Si mi problema fue con el hermano Isidro antes de venir a la cena, ¿cuál debería de ser mi actitud ahí? Ponerme a cuentas con él. Y si no quiero hacerlo es porque entonces yo digo, pues hermano Isidro no tiene razón con el problema que tuvimos y yo tengo la razón, es decir, un acto de soberbia, de orgullo, que no quiero doblegar mi ego. Pero en realidad, si usted y yo tuviéramos un ego doblegado, un orgullo no alto, podríamos participar de la cena, porque es un asunto que se arregla en el momento. Por eso dice la Escritura: pruébese cada uno a sí mismo. Y yo creo que cuando dice probarse cada uno a sí mismo, no es para que no lo haga, sino para que lo haga con libertad de conciencia, cuando usted ha quitado ese estorbo de su vida que le impedía
no hacer algo. Es como la ofrenda, repito lo que dije al inicio. Si alguien trae su ofrenda y está mal con alguien, ¿qué dice la Biblia? No le entregue, mejor váyase a su casa y después inténtelo otra vez. No, no es lo que dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia en relación a eso? Vaya y póngase a cuentas con la persona y posterior a ello, ¿qué? Entonces ahora sí vaya y deposítela, nótese. Dios nunca estará a favor que usted no haga algo que tiene que hacer. Dios nunca estará en contra de que usted participe en un acto de adoración delante de Él, sino más bien que lo haga con una vida limpia delante de Él. Entonces la intención de este versículo es que usted y yo somos responsables no para no tomar la cena, sino para que pudiéramos participar de ella, excepto por una dureza en el corazón. Entonces no participe. Si usted no quiere arrepentirse de ese pecado, si usted no quiere arreglar la situación o la condición que está ahí, entonces mejor no participe. Pero si quiere hacerlo, entonces usted puede participar libremente de ello. Por eso digo, amado hermano, que cuando hablamos acerca de esta parte, recuerde el tema, tomando la cena del Señor con conciencia, debemos participar con responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del líder de la iglesia o del pastor de la iglesia, es algo personal. Pruébese cada uno a sí mismo. Hay una segunda cosa que encontramos ahí, verso número 29, 30, 31 y 32, ¿no? Es decir, hay 3 versículos, aunque yo solamente voy a citar uno, que es el 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Déjeme le digo esto, ¿no? Yo englobé todo esto en un segundo punto que quiero compartir con usted. Cuando usted y yo debemos de tomar la cena del Señor con conciencia, número 2, allá aparece la segunda cosa. Usted y yo deberíamos de participar de esa cena del Señor, participando ¿con qué? Con santidad. Amado hermano, esta parte a mí me gusta mucho, porque la mayoría tenemos un grave problema. Cuando usted y yo no le rendimos cuenta a nadie, normalmente nuestra vida va en decadencia, no en mejora. No sé si usted ha notado esto. Si usted no le rinde cuentas a nadie, normalmente su vida va a ir en decadencia porque usted no rinde cuentas. Pero cuando usted y yo estamos obligados a rendir cuentas, ¿qué sucede? Que no podemos vivir como a veces quisiéramos, sino vivimos como tendemos que vivir. Suponiendo esto, yo espero que ninguno lo viva, ¿no? Pero si su hijo no le diera cuentas a usted de nada, le pregunto, ¿su hijo llegaría a la hora adecuada a su casa? Repito esto. Si su hijo no le rendiera cuentas a nadie, ni estuviera obligado a rendir cuentas a nadie, ¿llegaría de forma adecuada a la hora correcta a su casa? Yo creo que no. La mayoría de nuestros hijos, si usted le pregunta y usted le dije, hijo, ¿a qué horas quiere llegar? La mayoría diría a la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana o a la hora que se me antoje, y el día que quiera dormir con un amigo, con una amiga, por una pijamada, por una fiesta, por lo que sea, me quedaría allá. Ahora, ¿por qué su hijo llega a la hora que debe de llegar? Si usted su límite es a las 11 de la noche o a las 10 de la noche, ¿por qué llega a ese horario? Porque tiene que rendir cuentas a su padre o a su madre y tiene que llegar a la hora, que ustedes establecieron que él tenía que llegar. Amado hermano, lo mismo es con Dios. Si Dios no estableciera límites con nosotros, usted y yo tristemente avanzaríamos hacia el mal, no hacia el bien por naturaleza. Recuerde que hay algo en nosotros, se llama naturaleza caída, que usted no va a tender hacia el bien, vamos a tender por default hacia lo malo. Cuando hablamos de la cena del Señor, a mí me encanta porque es un acto donde usted y yo estamos rindiendo cuentas a Dios cada mes, cada semana o cada reunión, dependiendo, dijimos la semana pasada, la iglesia, pero usted y yo rendimos cuentas delante de Dios. ¿Y qué implica cuando usted y yo vamos a rendir cuentas? Siempre queremos dar las mejores cuentas, ¿no? Si no hubiera cena del Señor, amado hermano, poco reflexionaríamos a veces sobre nuestro pecado. Yo le dije, la iglesia del primer siglo vivía como vivía en esa condición de santidad
porque la cena del Señor era un acto que celebraban constantemente. Seguramente cada semana celebraban este acto, por lo tanto cada semana rendían cuentas a Dios de cómo estaban sus vidas. No sé si a usted le sucede esto, ¿no? Pero mucha gente, cuando decimos el domingo hay cena del Señor, ¿qué es lo que hacemos normalmente durante la semana? O un día anterior, ¿no? Si es parecido a la mayoría, usted no vive así, ¿no? Pero la mayoría lo que decimos es: esta semana voy a actuar lo mejor que pueda porque el domingo hay cena del Señor. Se llama rendir cuentas. Cuando no hay a quien rendir cuentas, amado hermano, como dije, nuestra vida se va degradando en muchas ocasiones, no hacia lo bueno, sino degradando, quiero decir, hacia lo malo, porque si no sería degradar. Va caminando en un sentido opuesto. Nótese aquí lo que viene en el verso número 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y cuando hablamos del cuerpo del Señor, está hablando acerca de la cena, pero no solamente la cena. A mí me parece que hay una alusión directa a la propia iglesia, porque recuerde que todo este problema comenzó en el verso 17, cuando la iglesia no tenía el concepto definido como iglesia de lo que la iglesia debería de ser, y estaba menospreciando a la propia iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso digo que es un acto que va en dos sentidos: la adoración a Dios, pero también entender que como iglesia, ¿qué es la iglesia si la iglesia no es el cuerpo de Cristo? ¿Dónde se va a definir esto? En el capítulo número 12. En un cuerpo hay muchos miembros y cada miembro tiene un lugar dentro del cuerpo. ¿Y qué dice después de esto? Así en la iglesia, siendo muchos miembros, somos un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Como dije, no lo digo yo, el capítulo 12 lo va a declarar más directamente, o lo va a afirmar. Cuando hablamos del verso número que estamos leyendo ahorita, 29, dice que quien no discierne el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Y estamos hablando en el sentido de pecado, y no valorar a la iglesia con el valor que la iglesia debería de tener, y darle el lugar a la iglesia que la iglesia debería estar teniendo, porque todo comenzó en el verso 17, cuando Pablo reclama a la iglesia que no sabían ser iglesia. Porque cuando se reunían a tomar la cena del Señor, ojo, Pablo no está hablando de pecado, sino está hablando de una mala relación entre creyentes, que termina siendo pecado a final de cuentas, pero no está hablando que alguien estaba en pecado, sino que había una mala relación entre creyentes, de tal forma que cada quien terminaba comiendo lo que llevaba, y algunos terminaban de glotones y otros terminaban hasta posiblemente borrachos, pero no se esperaban, no convivían, no vivían como iglesia en realidad. Y Pablo les dice: esto no se los alabo, porque están mal con lo que están haciendo. Y en el verso número 29, amado hermano, les dice: sin discernir el cuerpo del Señor. Es decir, si tú quieres vivir como no creyente en cuestión de pecado, no puedes participar de la cena del Señor, porque es un acto de adoración donde tu vida tendría que estar limpia delante de Dios para que sea realmente una adoración delante de Él. Tu vida debería estar lo mejor posible. Por eso dice: pruébese cada uno a sí mismo. Yo esto le llamo, amado hermano, rendir cuentas. Mire, lo he dicho y lo voy a decir muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que a los cristianos a veces nos falta alguien a quien rendir cuentas en nuestra vida. Si usted y yo rindiéramos cuentas a alguien en nuestra vida, creo que nuestra vida espiritual sería mejor de lo que hoy es. Imagínese un creyente que batalla posiblemente con el alcohol, si usted quiere, y rinde cuentas cada determinado tiempo a alguien como consejero. Yo esto lo he vivido porque soy consejero en la iglesia y hay gente que trato en cuestión de adicciones. Y siempre una de las primeras preguntas después de saludar cuando comienza una consejería es preguntarle: ¿cómo te ha ido con tu problema, con tu pecado? Y muchos de ellos dicen: bien, pastor, llevo 15 días, 3 meses, 8 meses sin nada de eso. Pero en el momento que cae, amado hermano, también comenta, dice: pastor, esta semana viví esto. Bueno, sabes que está mal, no necesitas arrepentirte y seguir dependiendo de Dios para atravesar aquel problema, aquel pecado que tú estás viviendo.
¿Sabe cómo se llama? Rendir cuentas. Y cuando hablamos de la consejería, amado hermano, quien entra a consejería es porque está rindiendo cuentas de su vida en el problema que está experimentando. Puede ser un problema familiar, puede ser alguna adicción, puede ser lo que sea, pero rinde cuentas de ello. Y no me dejará mentir con esto, pero mientras que usted esté rindiendo cuentas, va a tener una mejor administración de lo que sea, si es economía, si es santidad, si es lo que sea. El problema es que muchos de nosotros no nos gusta rendir cuentas delante de nadie porque creemos que no necesitamos rendir cuentas. Es más, amado hermano, aún como esposo usted o esposa, usted rinde cuentas ante su esposo. El hecho de que usted sea la esposa en el matrimonio no quiere decir que su esposo no rinda cuentas a usted de lo que se hace dentro de un matrimonio. Ninguno de nosotros en la lógica, y no deberíamos, si hoy yo recibo la quincena con todo y el aguinaldo, a lo mejor me dan 10,000 pesos, y llegar a casa sin un 5 y que mi esposa diga, pues quién sabe en qué se los gastaría, no llegó aquí sin nada. Yo le pregunto, ¿cuál debería ser su responsabilidad como marido cuando llega a casa y llega sin dinero? Rendir cuentas, ¿qué hizo con ese dinero? Y decir, mira, me pagaron tal cosa, pero pues resulta que teníamos esta deuda, aboné aquí, aboné allá y se acabó el dinero. Lo teníamos, pero ya no hay. Ahora, ¿tienen que pedírselo? No. Esto es lo normal en el matrimonio porque decimos que ya no son decisiones de dos, sino decisión como si fueran una sola carne. Usted no puede irse de la casa y regresar al día siguiente y no esperar que alguien le pregunte por qué no llegó, qué sucedió. Se llama rendir cuentas. Pero mucha gente, amado hermano, batallamos con esto. Y yo le digo algo, mientras no estemos acostumbrados a rendir cuentas aún delante de Dios, nuestra vida va a ir degradándose cada vez más y más. Porque no sabemos establecer límites, y el Señor dice que la cena del Señor es un lugar donde se rinde cuentas para que usted tenga una santidad mejor y pueda avanzar en esa santidad delante de Dios. Por eso el pasaje dice, el que come y bebe del Señor indignamente será culpado del cuerpo del Señor, y juicio come y bebe para sí. Ojo con esto, cuando hay falta de santidad, usted y yo pagaremos las consecuencias de esa falta de santidad en nuestra vida. La principal yo ya la he dicho, que a veces usted y yo no somos tan conscientes de ello, pero la peor consecuencia de la falta de santidad en nuestra vida es la mala relación con Dios. Esa es la consecuencia de la falta de santidad. Porque cuando usted y yo pecamos, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida, amado hermano? Que la relación con Dios se rompe por causa de ese pecado. Le tengo muchos ejemplos para compartir. Adán y Eva son un ejemplo de ello. Mientras que ellos estaban en buena relación con Dios y estaban obedeciendo el mandato que Dios había dejado, ¿qué sucede con ellos? Dice la escritura que Adán y Eva y Dios platicaban como amigos en el huerto. Había una plática constante, había una buena relación con Dios. Pero ¿qué sucede cuando Adán y Eva fallan delante de Dios? Acto inmediato después de fallar, se esconden de Dios. Es decir, la relación con Dios se rompe, se fractura. No estoy hablando de pérdida de salvación, estoy hablando de una fractura en esa relación donde Dios tiene que volver a restaurar esa relación que ha roto el pecado por decisión propia del hombre. Y no solamente ahí, amado hermano, podemos hablar de muchos ejemplos en la Biblia donde el pecado rompe la relación, porque es el efecto natural del pecado en la relación con Dios, es romperla, es fracturarla, es dañarla. Pues la Biblia nos dice ahí en los versículos siguientes, que es el 30, que cuando usted y yo nos falta santidad en nuestra vida, esa relación está rota y hay consecuencias que pagamos por falta de esa buena relación con Dios. Y ahí están algunas de ellas. Hay enfermedad, hay debilidad espiritual, y todo esto sucede cuando usted y yo participamos de un acto de adoración que no es ejecutado de forma correcta delante de él. Versículo número 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos aún duermen. Ojo con esto, los que duermen está hablando de gente que ya murió, y es algo que el Señor hace a veces por causa de la salvación del hombre, acorta su vida para que él pueda ser salvo y sea salvo. Pero él dice, no necesitas vivir tanto, con lo que ya viviste y te arrepentiste, con esto es más que suficiente.
por amor al hombre, aún hace esto el Señor a sus hijos. Verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. Amado hermano, si viviéramos en santidad como deberíamos de vivir, las consecuencias de la no santidad no llegarían a nuestra vida. La fractura en la relación con Dios no existiría. Las consecuencias de una mala forma de vivir no llegarían a nuestra vida si hubiera esa santidad constante. Por eso digo, participando con santidad, porque es imposible adorar a Dios con una vida sucia. Usted y yo podemos creer que lo hacemos, pero en realidad se está autoengañando, porque Dios no tolera el pecado y la Biblia nos dice, si algo Dios detesta, es el pecado. Si nos acepta a nosotros, amados hermanos, porque está viendo a Cristo por encima de nosotros, no porque usted y yo seamos perfectos. Pero cuando nuestra vida regresa a revolcarse en el pecado, Dios dice, no te quiero cerca de mí, mientras que tú no quites aquello que está estorbando en la relación que tienes conmigo. Y no importa de qué pecado estamos hablando, porque usted y yo catalogamos el pecado como pecados grandes y pequeños, pero Dios, el pecado es pecado. Esto lo he dicho varias ocasiones. Para Dios el pecado es pecado. Y si usted asesinó a alguien, es tan pecador delante de Dios como si hubiera echado solamente una mentira. En nuestros instrumentos humanos de catalogar y de penalidades son diferentes, pero delante de Dios el pecado es pecado. Yo entiendo que aquí en nuestro mundo no se paga lo mismo una difamación que un asesinato. Y se entiende porque son instrumentos humanos para castigar al que hace lo malo. Pero delante de Dios es pecador el que miente, como es pecador el que asesina, como es pecador el que adultera, como es pecador el que hace cualquiera de ellos, porque delante de Dios no hay escalas de pecados. El pecador es pecador porque practica el pecado. Quien rompe los mandamientos de Dios es un pecador. Verso 32, amado hermano, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. En pocas palabras, lo que dice es, cuando hay falta de santidad, el Señor va a aplicar disciplina a quien le falte santidad. Y es una realidad que encontramos en la Biblia. Mire, Dios lo ejecutó en algunos momentos. Usted recuerda a Ananías y Zafira, capítulo 5 del libro de Hechos. Ellos dicen, voy a vender una propiedad y todo lo que yo gane de la propiedad la voy a donar al Señor o a la ofrenda para que se ayude a los necesitados. Pero resulta que esa es la careta que dieron, porque de lo que se vende, dice la Escritura que ellos sustrajeron una parte de ese precio. Y fueron y dijeron, en esto vendimos todo. Y el Señor dice, ¿por qué me mientes? El Espíritu Santo dijo, ¿por qué me mienten? Y Dios, a justicia, tanto a uno como el otro, por la mentira que estaban haciendo o echando, por la falta de santidad en sus vidas. Amado hermano, no sé si decir, pero yo agradezco a Dios que Dios no nos trata con esa vara a nosotros, porque creo que muchos de nosotros tal vez no estuviéramos con vida. Un servidor, lo digo directamente, no estaría aquí enfrente con vida. Gracias a Dios que me extiende su misericordia y no su justicia. No quiero decir con esto que Dios no sea justo, pero me ve con su gracia y no me aplica la justicia, porque me da lo que necesito, mas no lo que merezco. Y usted recuerda, amado hermano, ¿cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Que mintieron. Si ellos hubieran dicho, mira, a los apóstoles, vendimos la propiedad de 100,000 pesos, pero nos vamos a quedar con 50,000 y vamos a donar 50,000 para los necesitados, no hubiera habido ningún problema. El problema es que ellos se quisieron poner al nivel de Bernabé. Cuando Bernabé vende la propiedad y la entrega completamente a los pies de los apóstoles, ellos dicen, bueno, también queremos el prestigio de Bernabé, pero sin pagar lo que Bernabé pagó por ese prestigio. Y entonces Dios dice, están mintiendo. Y esta es una situación que aparece en el libro de Hebreos. La falta de santidad, amado hermano, siempre traerá consecuencias a nuestra vida. Yo lo dije, la consecuencia peor que usted y yo no la catalogamos y es la pérdida de relación con Dios, la fractura de esa relación con Dios. Pero hay otras cosas más que Dios a veces en algún momento da como parte de la disciplina. Y el Señor lo hace con un propósito. La disciplina, amado hermano, no es desquitarnos de lo que alguien nos hizo.
La disciplina tiene como propósito, es educativa para regresarlo a lo que usted debería de hacer. Le pongo el ejemplo con los hijos, ¿no? Si usted y yo disciplinamos a nuestros hijos, ¿cuál es el objetivo de la disciplina? ¿Sacar su frustración? Tristemente para algunos otros sí, pero no debería de ser ese. La disciplina, amado hermano, cuando la aplicamos con nuestros hijos es corregir lo mal que están haciendo para regresar a hacer lo correcto. Esa es la disciplina correcta. Pues déjeme le digo algo, el Señor obra en disciplina. Y la enfermedad y la debilidad que había en muchos creyentes, ¿sabe por qué Dios la permitía? Porque quería regresar a ellos a hacer lo correcto, que era ponerse a cuentas con Dios, tener una vida limpia para participar del acto de adoración delante de Él y de comunión entre creyentes. Por eso digo, participando con santidad. Usted y yo no podemos participar de la cena del Señor sin santidad en nuestra vida. ¿Sabe qué es la comunión con Dios? Relación con Él. Y la Biblia nos dice que no hay posibilidad de relación con Dios cuando hay pecado en nuestra vida. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie puede acercarse de forma correcta delante de Dios. Voy a la tercera y última cuestión, amados hermanos. Cuando hablamos acerca de tomando la cena del Señor con conciencia, nos vamos a los últimos dos versículos y nótese, Pablo regresa después de hablar de esta parte de pecado, de relación, falta de relación con Dios. Va a hablar también de la relación entre creyentes. Nótese el verso 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no se reúna para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Amado hermano, la iglesia de Corinto traía un montón de cosas que tenían que poner en orden. Pablo no se enfoca en todas ellas, pero en esta parte está cerrando con una tercera cosa que quiero tocar con usted, que sería tomando la cena del Señor con conciencia. ¿Cómo? Participando con hermandad dentro de ella. Yo le dije que la cena del Señor llevaba dos implicaciones: la adoración a Dios, pero también la comunión como iglesia. Y esta parte la iglesia estaba fallando y Dios le llama a cuentas y le dice: necesitas ponerte a cuentas con esa hermandad. Por eso está cerrando el verso 33 y 34 como comenzó. Es más, si usted analiza el capítulo número 11, en el verso número 17 comienza diciendo: pero al anunciaos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Lo tocamos hace 2 semanas, si mal no recuerdo esto. ¿Qué era lo peor, amado hermano? La falta de comunión, la crítica entre ellos, las divisiones que había en la iglesia. Se reunían para lo peor, pero no para lo mejor. Y en el verso número 33 y 34, Pablo regresa al meollo del asunto diciéndole: cuando se reúnan a tomar la cena, espérense unos a otros, coman como familia. Disfruten la relación como iglesia, como familia de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo, entendemos, no debería de estar fracturado, no debería de estar segregado. Básicamente es lo que está diciendo. Si alguno tuviera hambre, entonces mejor no vaya, mejor le vaya a comerse en su casa, pero no vaya a este acto de comunión con Dios y comunión como iglesia. Amado hermano, en el verso 33, no sé si tú encuentras lo mío, pero lo mismo que yo, perdón, pero comienza diciendo: así que, hermanos, ¿qué? Míos. Ojo con esto, Pablo se está poniendo ahí no como hijos de él. En otros pasajes Pablo actúa y dice: hijitos míos, bueno, hijos míos, o son mis hijos que engendré, porque quien les dice hijitos realmente es Juan, pero Pablo utiliza el término hijos que engendré. Aquí no se pone al nivel de padre espiritual, sino se pone al nivel de hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque quería hacer notar que la hermandad no solamente era con él, la hermandad era en toda la iglesia. El mismo valor que Pablo tenía delante de ellos tenía otro miembro dentro de la iglesia misma. Nadie estaba por encima de otro. Recuerda que es un problema que la iglesia tenía, que algunos creían que por tener mucho dinero estaban por encima de los demás, como hoy en día algunos a lo mejor por decir: como yo soy en la iglesia líder, soy más que los demás. No, estás igualito que los demás, estás en la misma posición. Oiga, pastor, pero yo tengo más tiempo de creyente que los demás. Estás en la misma posición, todos somos iguales. No hay estatus en el sentido de más tiempo como creyente, menos tiempo. Somos hermanos en Cristo. Y la hermandad Dios la está pidiendo para todos en la iglesia. Así, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros.
Lo que está diciendo básicamente es: convivan como hermanos en Cristo. Disfruten la relación que como creyentes tienen. Que yo sé, amado hermano, que tal vez, como lo dije hace algunas sesiones atrás en prédicas, algunos tal vez nos cuesta un poquito esta parte, pero es un llamado que Él está haciendo. Esperaos los unos a los otros. Es decir, tomen la cena del Señor bajo las condiciones que ya Pablo habló sobre de ellas, para que ésta pueda tener un valor en realidad significativo y ser agradable delante de Dios la persona que participa de ella, porque está estableciendo y cumpliendo con los parámetros que Dios ha puesto para que ésta sea dada. Digo lo siguiente, amados hermanos: cuando usted y yo hacemos algo fuera de los parámetros que Dios ha establecido, no importa lo que usted y yo hagamos, nunca será agradable delante de Él, porque está fuera de los parámetros de Dios. Pero cuando usted y yo hacemos algo dentro de los parámetros que Dios ha establecido, no importa cuánto sea, siempre será agradable delante de Dios. ¿Usted recuerda aquella viuda que dio las dos blancas, que era todo lo que tenía? Dice la Biblia que había hombres y mujeres que echaban mucho más que ella. Pero ¿de quién se agrada Dios? De esta viuda. ¿Por qué se agradó de ella y por qué no de los demás? Porque lo hizo conforme los parámetros que Dios había establecido. Usted recuerda que muchos echaban de lo que les sobraba. Ella no echó de lo que le sobraba, echó de lo que en realidad quería dar de corazón, aunque fuera lo único que ella tenía. Yo le digo algo: Dios no se agrada porque fuera todo lo que tenía, sino porque lo hace con un corazón dispuesto para dar. Mientras que los demás pudieran dar todo, pero si no hay esa disposición y ese corazón, de nada sirve. Amado hermano, no vamos a entrar hoy, pero yo espero dentro de algunas semanas estar entrando al capítulo 13. Y el capítulo 13 nos dice que usted y yo podríamos dar todo lo que tenemos para dar a los pobres, donarlo. Pero si no hay amor, de nada sirve todo lo que podamos hacer. Porque Dios evalúa lo que hay en el corazón, no evalúa el exterior, sino el interior de nosotros. En la cena del Señor, amado hermano, usted y yo podemos engañar a los demás y podemos engañarnos hasta nosotros mismos, pero ¿sabe a quién nunca podremos engañar? A Dios. Porque Él sí conoce lo que hay y la intención con la que usted y yo hacemos lo que hacemos. No hay engaño para Él. La Biblia nos dice que nos autoengañamos nosotros mismos cuando queremos engañar a Dios, porque a Dios nadie puede engañarle y Dios no puede ser burlado. Nos autoengañamos cuando queremos hacer eso. Cierro diciendo, amado hermano, hay las tres cosas que están en pantalla. La cena del Señor debe de ser practicada con conciencia, y la conciencia implica tres cosas por lo menos aquí en este pasaje. Participar con responsabilidad. Yo soy responsable de mi vida y tengo que actuar con esa responsabilidad delante de Dios. Pruébese cada uno a sí mismo para que pueda comer y beber de la copa. Número dos, participando con santidad. Si usted y yo no lo hacemos con santidad, pagaremos las consecuencias de ello. En la iglesia de Corinto había gente enferma y debilitada por causa de esa disciplina del Señor, por la falta de santidad al tomarla. Y tercera cuestión, la cena del Señor con conciencia es participando con hermandad. Cada vez que tomemos la cena del Señor, amado hermano, no solamente adoramos a Dios, le damos el valor correcto a la iglesia en la cual nos reunimos para hacer este acto de adoración delante de Él. Y Dios busca buena relación con los demás creyentes, que podamos tener una buena relación con ellos para que esto tenga realmente un valor delante de Él. Amado hermano, hemos hablado de tres prédicas pues sobre la cena del Señor. Y estas tres prédicas a mí me parece que son cruciales y esenciales, porque es algo que Dios quiere en nuestra vida. Es algo que Dios busca que usted y yo podamos hacer de forma correcta delante de Él. Y usted puede encontrar, amado hermano, esta parte que es importantísima dentro de lo que es la cena del Señor. Lo que he predicado acerca de ello, usted lo ha escuchado. Estuvimos hablando acerca de una distorsión de la iglesia del versículo 17 al versículo 22 del pasaje.
Estuvimos hablando acerca de celebremos la cena del Señor bajo el contexto de celebración del antiguo, del pasado, presente y futuro. Y hoy tomando la cena del Señor con conciencia. Cada ocasión, amado hermano, que usted y yo participemos de la cena del Señor, recordemos que es un momento de rendir cuentas delante de Dios. Y tenemos que rendir las mejores cuentas posibles delante de Él para participar con una conciencia libre y entendiendo lo que estamos haciendo. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer por este tiempo en especial que nos da. Gracias por la bendición, Señor, que usted nos permite tener al estar reunidos con un propósito que es exaltarle, que es adorarle. Y gracias, Señor, porque sin duda usted nos bendice grandemente. Y hoy somos desafiados, Señor, a que cada ocasión que tomamos la cena lo hagamos de una manera consciente, Señor, con aquello que hacemos. Y gracias, Padre, porque sin duda esa conciencia nos lleva a entender, Señor, que es un acto de adoración delante de usted, pero también de comunión entre creyentes. Y permita que podamos, Señor, participar de este acto de adoración, Señor, con responsabilidad, siendo responsables cada uno de nuestra propia vida, viviendo con santidad para poder participar de él, Señor, y que podamos entender, Señor, que es un acto que en adoración llevamos delante de usted como iglesia también, en esa relación que debe de existir en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por lo que usted nos permite entender, y permita, Señor, que esto que podemos hoy escuchar podamos ponerlo por práctica en nuestra vida. Gracias le damos por todo, nos ponemos en sus manos y pedimos de su bendición, pues, en Cristo Jesús. Amén.